Bien, continuamos los videos con los que arrancamos la sesión anterior. Entonces, yo les había comentado que para poder desarrollar las antiderivadas necesitamos dos cosas esenciales. Una de esas es la tabla de integrales y la otra es las propiedades de linealidad de la antiderivada. Entonces, vamos a revisar una por una, ¿vale? Entonces, la primera tabla de integral que vamos a utilizar es la integral de 1 de x. Cuando colocamos 1 aquí, como vamos a describir esto como si fuese una multiplicación con el diferencial, entonces 1 por el diferencial me va a dar el mismo diferencial, entonces utilizaremos más la notación integral de dx, ¿listo? Pero sabemos que estamos integrando la función 1 y ya dijimos que la antiderivada es aquella función tal que al derivarla me da 1. En este caso, la función x al derivarla me da 1, entonces la integral de dx va a ser igual a x más c. Esto se puede ver más o menos de otra manera, que es como si yo viese la integral cancelada con la derivada, porque son dos operaciones inversas, entonces se cancelan y por eso me da la x. Otra forma de verlo o de recordarlo. Y recuerden que en cada tabla que yo tenga, tengo que agregar la constante de integración, porque tenemos una familia de soluciones y no una sola respuesta. ¿Listo? Entonces, la segunda, tenemos la integral de x a la n de x. ¿Esto qué significa? La integral de todas las potencias de x. Independientemente si n es un natural, es un entero, es una fracción o inclusive es un irracional. ¿Cómo vamos a hacer la integral? Va a ser súper fácil. Vamos a hacer x elevado a la n más 1, es decir, a la potencia que ya teníamos le vamos a agregar 1 y vamos a dividir por ese mismo número. Es decir, vamos a dividir entre n más 1 y claramente vamos a agregar la constante de integración. Bajo ese parámetro nosotros tenemos una división de n más 1, lo que significa que tenemos que excluir un valor, ¿cierto? Porque no podemos permitir que la división sea entre 0. Y el valor donde esto se hace 0 es cuando n es menos 1. Cuando n es menos 1, esto se hace 0, no podemos aplicar esta fórmula, lo que significa de todas las potencias de x tenemos que sacar una de ellas, cuando tenemos la potencia a la menos 1. ¿Listo? Y por eso la tercera tabla viene allí mismo. ¿Qué pasa con la integral de x elevado a la menos 1 de x? Porque no podemos utilizarla por este paso de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos aplicar álgebra. Y al aplicar álgebra me dice que las potencias negativas yo las voy a poder escribir abajo con el mismo exponente, pero ahora positivo. Si está arriba lo escribo abajo, si está abajo lo puedo escribir arriba. Se pueden intercambiar siempre y cuando cambiemos el signo del exponente. Así que tendríamos la integral de 1 sobre x de x. Y ya sabemos que hay una función que al derivarla me va a dar 1 sobre x. ¿Qué función es? El logaritmo natural del argumento x. Aquí, para poder entrar en concordancia con los valores del dominio de la función, como esto es de todos los el dominio de esta función son todos los reales menos el cero y el logaritmo solamente son los positivos, vamos a agregar a nuestra respuesta el valor absoluto para que los dominios sean iguales. Pero en teoría vamos a hacer lo mismo, es solamente un maquillaje para la función. Más c, que va a ser siempre nuestra compañera. Ahora, vamos con la cuarta tabla, que sería la integral de la exponencial. Ya dijimos que la exponencial, la derivada exponencial es ella misma, por ende, la antiderivada también va a ser ella misma. Y aquí empezamos a hacer las tablas de las trigonométricas haciendo el proceso inverso de la derivada. Entonces, si tenemos seno y lo derivamos, entonces va a ser coseno. Entonces, al contrario, se cumple esta regla. Si acá tenemos menos coseno y lo derivo, pues me va a dar derivada de coseno menos seno, con este menos se va a volver positivo, entonces tenemos esta regla. Acá tenemos la tangente, si derivamos la tangente entonces me da secante cuadrado, entonces al contrario se cumple, la antiderivada de secante cuadrado es tangente. Lo mismo haríamos con esta, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, con este menos se vuelve más, entonces la antiderivada de cosecante cuadrado es menos cotangente. Lo mismo hacemos con esta, la derivada de secante es secante por tangente, entonces al contrario se cumple con la antiderivada, y la derivada de la cosecante es cosecante por cotangente negativo, con el negativo se vuelve positivo, entonces esta regla se cumple.
Y así tenemos nuestra primera tabla básica de antiderivadas o integrales con respecto a las derivadas básicas de las funciones elementales. Y con ellas vamos a trabajar. Ahora, las propiedades de linealidad de la antiderivada son dos nomás. ¿Qué me dice? Que si yo tengo una constante multiplicada por una función f de x, esa constante no va a pasar nada, no va a hacer nada. La puedes sacar tranquilamente de la integral y solamente debemos integrar la función. ¿Listo? Entonces aquí las constantes las voy a poder sacar. Así voy a diluir los ejercicios en pedacitos más fáciles, más pequeños. Y también me dice la linealidad. El nombrecito de linealidad es porque siempre se va a repartir con respecto a la suma. Entonces es lo que me dice el segundo punto de la integral, que f de x más g de x es igual a la integral de la primera más la integral de la segunda. Es decir, la integral reparte con la suma y con la resta. ¿Listo? Es una operación lineal porque reparte con respecto a la suma y la resta. ¿Listo? Ahora sí, con estas cosas vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a resolver algunas antiderivadas. Y como lo estamos notando en el video, yo estoy diciendo antiderivadas e integrales de forma intercambiable. Vamos a seguir haciendo así. Hay veces integrales es más corto que antiderivada y por eso uno tiende a utilizar más la palabra integral. Entonces con esta, empezamos. Resolvamos las antiderivadas. La integral de x a la 3 de x, ¿cómo voy a resolverla? Entonces aquí tenemos que mirar las formas de la integral. ¿Qué forma es esta? Pues entonces revisamos en las tablas y esa forma me dice que es de la parte 2, es decir, una potencia de x. ¿Y cómo desarrollo la potencia de x? La potencia de x me dice la fórmula que tengo que hacer. Sumarle 1 al exponente, o sea 4, y dividirlo entre el mismo número, es decir 4. Y voy a agregar la constante de integración. ¿Listo? Y de ahí no hago nada más porque algebraicamente no puedo simplificar. El segundo punto también sería igual una potencia de x. Entonces seguimos estando en la tabla número 2. Entonces esta de aquí lo que hago es sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el mismo número. Miren, el mismo. Y agrego la constante de integración. Ahora si mezclo una tabla y una propiedad, pues me queda el ejercicio número 3, que me dice 4x a la 2 de x. 4 actúa como una constante. Y la propiedad 1 que me dice, mire, esa constante, sáquela de la integral. Que no sea un impedimento realizar la integral. Entonces este 4 lo voy a escribir acá afuera. O sea que voy a tener 4 por la integral de x a la 2 de x. Y aquí ya tengo nuevamente una tabla. Y esa es la tabla número 2. De nuevo volvemos hacia las potencias de x. Y la potencia de x, ¿qué me dice que tengo que hacer? Debo sumarle 1 al exponente y dividir entre el mismo número. Y después agrego la constante de integración. Ahí como no puedo simplificar, pues dejo hasta ahí la respuesta. ¿Listo? Cada vez que realicen una tabla como estas, 10 tablitas de acá, noten que la integral desaparece porque ya el operador lo estamos resolviendo. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de hacer esto cuando preservan la integral y cuando la quitan. Recuerden que cada vez que realizan una tablita de integrales, ahí ya deben quitar la integral. Si no han aplicado una tabla de integrales, entonces no deben quitar la integral porque el operador está pendiente por hacerse. ¿Listo? Entonces en el siguiente video nos vemos con otros ejercicios para poder seguir trabajando con más cositas, ¿ok?